Hola Piscis, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, verlo completito para que de esta manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y además participes por lecturas gratis. Bueno, vamos en este momento a comenzar tu lectura. Estamos en tu tarot semanal. Recuerda que esta lectura es general. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido, y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, es importante que tengas en cuenta toda esta información y que siempre escuches este y tu ascendente, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Comenzamos. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles, luego vamos a ver lo que es la economía y terminamos con el amor. Bueno, continuamos. Este es el primer mensaje. Tenemos aquí a este ángel que realmente es el ángel de la justicia, ¿sí? Por un lado tiene en su mano un rayo que también podría considerarse una espada de la verdad, y en su otra mano tiene una balanza. Esto me habla muchísimo acerca de tiempos de justicia divina que se acercan en tu vida. Veo que algunos de ustedes han estado clamando esto muchísimo al universo, pidiendo que realmente esta justicia llegue a la vida de ustedes, que digamos las personas que les han hecho daño como que siempre reciban su merecido. No veo que lo hagan con rencor, pero sí realmente en las situaciones de algunos de ustedes esto es necesario, ¿sí? Es necesario para que se equilibre tanto el karma como el dharma, y veo que se aproxima tiempo de justicia divina. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado te dice renacerás de lo antiguo. Veo que algunos de ustedes han estado apagando como un sueño, una meta, un proyecto, y que en los próximos días es probable que alguien se acerque a hablarles acerca de esto y vuelva como a resurgir en ustedes como ese interés, esa motivación para poder sacar adelante esto, ¿sí? Entonces me parece maravilloso, me encanta y realmente veo que van a salir adelante. Por otro lado te dice derrotarás la mentira. Siento que algunos de ustedes han estado como implicados en situaciones en las cuales quizá fueron acusados de una manera injusta, o alguien está mintiéndoles a ustedes y de manera incluso como sorpresiva, o no digo coincidencial porque las coincidencias no existen, pero sí de una manera como bastante inesperada, va a salir una verdad a la luz. De la forma en que tú de verdad menos lo esperas, una situación se va a aclarar a tu favor. Bueno, pasamos en este momento entonces a la lectura para el plano de lo económico. Iniciamos entonces. Veamos qué hay para ustedes en esta semana. Mensaje canalizado por el ángel lunar, ¿ok? Dice que en estos días deberás tener mucho en cuenta temas relacionados a mentiras, malos sentimientos, escándalos, habladurías y secretos que van a salir a la luz. Mira que tu mensaje, tus guías espirituales, tu mensaje general está muy en consonancia con esto, ¿no? Y creo que estos días de verdad van a ser días de bastantes revelaciones. Van a ser días de que realmente ustedes puedan ver cómo la gente, cómo las mentiras caen por su propio peso. Número de la suerte para estos días, el número 77. Número 14, un número también relacionado con 7, y el número 41. ¿Ok?
Secuencia numérica recomendada para buscar en estos días, el 777. Y si han visto secuencias, cuéntenme en los comentarios cuáles han visto, en dónde las ven, si en placas de los carros, en las horas. Bueno, esto es súper frecuente que pueda pasar cuando el universo a toda costa quiere entregarnos un mensaje. Bueno, tenemos aquí wow, 2 arcanos, 3 arcanos. Ok, bueno, tenemos 3 arcanos que me hablan como mayoría, ¿no? De esta tirada, que me habla de un cambio que se aproxima, ¿sí? Pero siento que este cambio va como a remover la fibra de alguien que no va a estar como totalmente de acuerdo con algo que tú has trabajado con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, me dice la carta de la picota, y es una persona que está intentando generar que otros desconfíen de ti, que desconfíen de tus capacidades, que desconfíen quizá de que realmente puedes alcanzar o lograr un objetivo que tienes en mente, ¿sabes? Veo que aquí a través de este rey de espadas invertido, me dice que tienes que tener mucho cuidado con enemigos y con conflictos en los días venideros. No te conviene como tal entrar como, digamos, en discordias, en peleas. Veo que hay poca voluntad por parte de la otra persona de solucionar un conflicto en el trabajo o por un dinero o por un negocio, de solucionarlo de buena manera. Sin embargo, aquí, como te digo, hay una verdad que sale a la luz y que hace que todo esto se equilibre a tu favor. Sobre todo si hay temas legales de por medio, tú sigue haciendo las cosas de manera correcta, intentando negociar, que si la otra persona pues ya no quiere y se comporta mal, pues digamos que asuma sus consecuencias. Bueno, veo que aquí hay alguien que se enoja porque sabe que tú tienes todas las de ganar, sobre todo en procesos legales o temas relacionados con dineros o proyectos. Bueno, vamos a pasar entonces en este momento a la lectura para el plano del amor. Estas son iniciales importantes en estos días para este tema: la letra X, la R, la D, y aquí salieron 3, la E, la C y la G. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, este es un mensaje general. Si ustedes quieren lecturas donde se diferencien solteros y conexiones, pueden ir a su especial de amor. Dominaciones Krasmal. Eres una persona apasionada sobre todo en el amor, pero es momento de controlar los impulsos. Entonces, mira que nos está hablando de pensar un poquito más con la cabeza, menos de manera caliente. Tómalo como lo quieran tomar, pero sí, en los próximos días es tiempo de controlar toda esa parte instintiva y darle paso a esa parte racional. ¿Listo? Importantísimo. Mensaje específico para el amor en esta semana de parte del tarot de los ángeles. Y te dice: recoge paz del pasado. Sabes que respecto a una situación del pasado, yo pienso que ustedes están en la capacidad de seguir adelante, de afrontar esto, de no dejarse ya afectar. Veo que hay algo a lo que hay que hacer cierre, y hay que hacer cierre de manera definitiva para poder estar en paz con ello, ¿sí? No sé por qué aquí me resuena esta parte instintiva y no sé para quién vaya este mensaje, pero recuerden que el sexo de despedida y el de reconciliación siempre es el más fértil del mundo mundial, así que ojo. Bueno, como quien dice, al que le caiga el guante, pues vamos a ver qué viene, qué nos dice el gran tarot en estos días.
Veo que podría haber algún tipo de discusión o de problemas por un tema de celos en una fiesta o reunión, ¿saben? También esto me resuena de que podría estar habiendo como, si no es una pelea, un encuentro sexual, un problema relacionado, como les decía, con unas copas. Perdón que estoy un poquito todavía algo mal de la garganta, entonces tuve que frenar el video también. Y me dice, ten mucho cuidado con excederte, ¿sí? Excederte en bebidas o en cosas similares. Si tienes pareja, te recomiendo no te le despegues por nada del mundo mundial. Si tienes, ¿cómo se llama eso? Si estás soltero, evita también quedarte a solas con la pareja de otra persona, porque siento que de verdad sí debes controlar tus impulsos en estos días. De hecho, mira que te sale la carta del emperador, que es la carta del autocontrol. Y es una carta que nos dice que tenemos que ser dueños de nuestras pasiones y no permitir que ellas nos gobiernen. Es una carta que nos invita a pensar con la razón, a no pensar con, digamos, de manera apasionada. Y esta es una carta de cambio de rumbo. Es una carta que nos dice que si de la manera en que estamos haciendo las cosas no funcionan o no fluyen, pues miremos otras estrategias. Esto me resuena más que todo para todos aquellos que están teniendo problemas en su relación y no han encontrado como la manera de poder, digamos, conciliar las cosas. Veo que para todos aquellos que están en un problema y que están pensando incluso en, digamos, tomar distancia de mucha gente, incluso mudarse a otro lugar y empezar de cero con su pareja, veo que se les van a dar las cosas y que va a llegar mucha estabilidad. Eso podría ser la solución a problemas, el tomar distancia de gente que a ustedes como pareja lo único que hace es generarles como división y discordia. Por lo demás, pienso que es el momento clave para hacerlo, porque si no podrían estar como al borde de una ruptura, me dice la carta de la torre. Así que pues ten presente estas recomendaciones. Vamos a ver. Mensaje general del oráculo para ustedes. Les dice en este momento las dominaciones Zadkiel, dominio y poder. Mira que por todo lado te habla de autocontrol, tanto en esta situación con esta persona que te digo acá, como en el hecho de tomar una decisión contundente y alejarte de ciertas situaciones o lugares para poder salvar tu relación. Mil y mil bendiciones. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarme un emoji de florecita en los comentarios y así sabré que viste el video completo. Si cumples absolutamente todos los requisitos, podrás participar en el sorteo de una lectura el día 15 y el último día del mes. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.